Buenos días para todos mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en esta mañana. Dios nos ha dado la oportunidad de poder vivir, de poder resucitar, como siempre suelo decirlo. Lo invito para que adoremos y glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Padre amado, estamos agradecidos por el enorme milagro, de verdad es un milagro, el poder abrir nuestros ojos, saber que tuvimos un lugar donde recostar nuestra cabeza, el tener, Padre amado, tu cuidado, tu protección, como dice el salmista, nos acostamos, dormimos y despertamos porque tú nos sustentabas. Gracias porque cada persona que está escuchando estos devocionales ha entendido que estamos en pie por tu misericordia, no por nuestros méritos personales, sino por tu amor y tu bondad. Señor, yo cubro cada persona con tu sangre preciosa, donde quiera que se encuentren todos aquellos que escuchan estos devocionales en el nombre de Jesús. Yo los bendigo ahora por el poder de la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, Primera de Corintios capítulo 15, versículos 57 y 58. Miren lo que dice la palabra del Señor. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estos dos versículos que el apóstol Pablo, en los últimos versículos del capítulo 15 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo, ya casi cerrando esta carta, antes de hablar de la ofrenda que le dice a los hermanos en Corinto que la aparten, antes de explicarle que la fecha en que iba a ir a Éfeso tenía primero que pasar por Macedonia, le explica a la iglesia, y luego ya comienza con las salutaciones finales, donde el apóstol Pablo pues comienza a saludar a algunas personas, a algunos hermanos, como despidiéndose ya de esta carta. Pero me llamó mucho la atención lo glorioso como Pablo termina esta carta con dos cosas extremadamente importantes. La primera está en el versículo 57. El apóstol Pablo invita a la iglesia a que le dé gracias a Dios, y mira lo que dice, que nos da la victoria. Es decir, Pablo quiere marcar un principio aquí en la iglesia de Corinto, donde le está diciendo que todo lo que nosotros logramos, las victorias que tenemos, aún en medio de las dificultades presentes y aún en medio de las adversidades, le está diciendo a la iglesia, nosotros nunca retrocedemos, la iglesia nunca retrocede, la iglesia siempre va avante, la iglesia siempre va avanzando, la iglesia siempre está en victoria, porque esa victoria dice que la obtenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué es importante entender este principio? Para que usted, a pesar de lo que esté viviendo, no se mire como un derrotado, no se mire como una persona que está fracasando. Incluso si hay cosas que todavía no ha logrado, hay sueños que todavía no ha conquistado, o quizás está atravesando una situación, no se considere un perdedor, porque la Biblia dice que todas las cosas a los hijos de Dios le ayudan a bien, aún hasta los fracasos, aún hasta las cosas que en el momento no entendemos. Con el tiempo vamos a entender la razón del por qué. Entonces Pablo, cuando dice esto, ya las últimas palabras finales, de alguna manera empodera a la iglesia con una palabra poderosa que usted y yo debemos de tomar, entender que nosotros tenemos la victoria porque Cristo ya nos la dio. Imagínese usted ahora que se acaba de levantar o que está escuchando esta palabra y usted comienza a declarar, yo estoy bendecido. Y usted puede decir, pero pastor, ¿cómo voy a decir yo eso si usted no sabe el problema que en el momento estoy atravesando? Sí, es exactamente eso. Declara la victoria de Dios sobre ese problema porque Dios te está dando
dando la palabra, te está dando los recursos, te da la autoridad para que declare la victoria sobre las circunstancias y así va a funcionar. Miren lo que dice el versículo 58. Note lo que dice, así que, así que es, o sea, entendiendo que somos victoriosos, que Dios está de nuestra parte, que somos una iglesia que nunca retrocede, sino que va de gloria en gloria, de victoria en victoria. Entonces ese así que Pablo está diciendo, hermanos, no podemos dejar de crecer, porque miren lo que dice, hermanos míos amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor. ¿Qué quiere decir esto? El apóstol Pablo está de alguna manera diciendo, mire, quiero que entiendan mis hermanos, todo lo que tiene vida, todo lo que nace, tiene la obligación natural de crecer. Obviamente siempre y cuando se le den los ingredientes necesarios para que crezcan. O sea, si algo naturalmente tiene que crecer, está en la obligación de crecer, y si no está creciendo, pues entonces es muy preocupante. Es preocupante porque si se le dan los ingredientes y naturalmente tiene vida y nació, está en la obligación de crecer. Entonces por eso Pablo usa un término donde invita a la iglesia y le dice, mire, es muy importante que entendamos que dentro de la vida cristiana no existen los stop, las vacaciones, los descansos, los pares para dejar de crecer. O sea, las circunstancias que enfrentamos, las cosas que no entendemos, las circunstancias que nos toca vivir, no es una excusa para dejar de crecer. Aún en medio de lo que enfrentamos, eso nos ayuda a crecer, nos ayuda a madurar. ¿Ha escuchado usted testimonios, o quizás usted mismo tiene un testimonio de personas que dicen cuando salen del proceso, cuando salen del desierto, dice, mire, yo pasé una situación tan terrible que yo pensé que me iba a morir. Pero gracias a eso mi carácter fue tan firme, aprendí a crecer. A raíz de la pérdida que tuve, Dios me dio una idea y mire la empresa que tengo ahora. A raíz de esta circunstancia, Dios moldeó mi carácter. Estoy en esta crisis de alguna manera con mi hijo, pero he desarrollado una paciencia, una habilidad, un amor por las personas. A raíz no sé qué usted pueda estar enfrentando, pero trate de ir un poquito a las crisis que usted ha vivido y qué lesiones le ha dejado. Entonces, note que aún en esos momentos de crisis, Dios los permite y nos ayuda aún para nosotros poder crecer y entender esto. Entonces, no podemos de alguna manera detenernos en nuestro crecimiento y decir, bueno, es que yo no entiendo. Entonces, el problema es que cuando la gente no entiende, deja de crecer. Así nosotros, es como si usted no entiende algo en la escuela, pero siga yendo. Imagínense que cada que vamos a la escuela y no entendemos, entonces no vamos, no, ¿por qué no voy a ir a la escuela? Es que no entiendo al maestro, es que no, pero yo sé que en el momento no entiende, pero vaya, que a medida que se expone al maestro, a medida que se expone a la escuela, usted va creciendo, le va haciendo un clic, le cae el 20, como dicen los mexicanos, cae en yes, va a caer en cuenta, Dios le dará sabiduría, Dios le dará revelación. Entonces Pablo le dice a la iglesia, no importa lo que ustedes vivan, no importa, ustedes tienen que mantenerse firmes y constantes, firmes, constantes. No dejen de crecer, no paren. Porque el creyente tiene que ser fiel, el creyente tiene que ser perseverante en lo que ha creído. Y Pablo habla de la firmeza y la constancia que se necesita, obviamente, para mantener un equilibrio dentro de la vida cristiana. Se está firme, obviamente, si se es constante, y si se es constante, se está firme. O sea, es necesario entender que hay momentos que usted y yo, como le he dicho, atravesamos muchas dificultades, y se lo voy a decir de esta manera, sirven para nuestro desarrollo cristiano. Sirve para nosotros crecer en el Señor. ¿Por qué es necesario crecer? ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos esta revelación, entonces vamos a ser, número uno, muy ligero en nuestras decisiones. Número dos, vamos a descuidar nuestros deberes. Comenzamos a descuidar nuestros deberes. Y número tres, somos irresponsables en nuestras obligaciones. Porque si no entendemos
que tenemos que seguir creciendo, avanzando. Y entonces es una manera de que usted dice, bueno, yo no puedo encerrarme tanto en el problema, yo necesito avanzar, necesito ir un paso más allá, y por eso él usa el término firmes y constantes. O sea, cuando está hablando de ser constantes, o sea, no somos cristianos de temporada, no seamos cristianos obviamente de temporada, sino mantenernos firmes en lo que hemos creído, en las convicciones que hemos aprendido, para que cada decisión que tomemos sea conforme a la voluntad de Dios. Que por la presión que estemos viviendo no descuidemos nuestros deberes. Sabemos que tenemos compromisos con el reino de Dios y obviamente también tenemos responsabilidades y obligaciones, sea con una familia o con cualquier otra cosa con la cual usted se haya comprometido. Entonces el apóstol Pablo sigue diciendo, dice firmes y constantes, sigue diciendo firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre. ¿Sí ve que él trata de usar términos para decir, no, ustedes no pueden parar? O sea, ustedes tienen que seguir creciendo. Si alguien se atreve a decir, pastor, bueno, ¿y hasta qué medida tiene que ser mi crecimiento? Pues la Biblia dice en Efesios 4:13, a la estatura, a la medida, a la plenitud de Cristo. ¿Cómo le parece? Entonces no se puede dejar de crecer. Imaginen, nosotros tenemos que crecer a la altura, a la medida, a la plenitud de Jesucristo. Es lo que dice la palabra. Entonces tenemos un desafío enorme, así que tenemos que crecer en comunión con Dios, tenemos que crecer en compañerismo fraternal, tenemos que crecer en conocimiento bíblico, tenemos que crecer en desarrollo ministerial, tenemos que crecer en el servir al prójimo. Tenemos que crecer, y aparte de eso, la Biblia dice, el mismo versículo dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Se lo voy a poner en estos términos, como si Pablo estuviese diciendo, Dios paga y paga muy bien. Dios desea que trabajes para su reino, que no seas un conformista. La iglesia de Cristo debe de entender que hay oportunidad para todos, que trabajen en la obra del Señor. Y Dios no es injusto, como dice Hebreos 6:10. Dios no es injusto para olvidar vuestro trabajo y el amor que habéis mostrado hacia su santo nombre. Así que yo te invito para que sigas creciendo en la obra del Señor. Padre amado, yo te doy muchas gracias por tu inmenso amor. Gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia. Cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.